una joven llamada Dolors Aleu desafió las normas sociales y luchó por abrirse camino en la medicina, un sector dominado entonces por los hombres. Su historia, junto a la de Elena Maseras y Martina Castells, nos invita a conocer a las primeras doctoras y su lucha por la igualdad de género en el ámbito médico. Esta es su historia. En la segunda mitad del siglo XIX, Barcelona era un hervidero de actividad. Se tiraron las murallas, el Pla Cerdà transformó la ciudad, se anexionaron las villas circundantes y se celebró la Gran Exposición Universal de 1888. Una nueva Barcelona emergió, moderna, vigorosa y en constante crecimiento. Este desarrollo urbano se vio acompañado por un avance significativo en la medicina. Se produjo un salto hacia la medicina científica, abandonando las prácticas tradicionales y apostando por un enfoque basado en la investigación y el conocimiento científico, impulsado por la incorporación de los principios higienistas. Ramón y Cajal realizó importantes descubrimientos en el campo de la neurociencia durante su estancia en Barcelona. Ferran desarrolló vacunas contra el cólera y la rabia. Augusto Pi i Sunyer, junto con Jesús Bellido y Golferich, fundaron el Instituto de Fisiología de Barcelona. Pero a pesar de los avances, la medicina era cosa de hombres. Eso empezó a cambiar sobre 1880. Dolors Aleu i Riera nació en Barcelona en 1857, en una familia acomodada de la calle Regomir número 3. Su madre, Eulàlia Riera y Planas, era una mujer de ideas progresistas, y su padre ocupaba un alto cargo policial y era teniente de alcalde del ayuntamiento. Desde pequeña, Dolors mostró una gran pasión por aprender. A los 17 años, sorprendió a sus padres al expresarles su deseo de ser doctora. Dolors se encontró desde el principio con la oposición de la institución universitaria, a excepción del catedrático Joan Giner Partagàs, quien luego se convirtió en rector de la universidad. Su camino hacia la licenciatura en medicina estuvo plagado de dificultades. Tuvo que soportar burlas, insultos y acoso por parte de sus compañeros. Incluso recibió pedradas a las puertas de la facultad. El primer día que asistió a la Facultad de Medicina de la calle del Carmen, se vio obligada a ir acompañada por 2 agentes de policía para evitar agresiones. No se hagan ilusiones las pretendidas médicas y tengan por seguro que las de su mismo sexo serían las enemigas más temibles que tendrán. Así pues, les aconsejo que no dejen la aguja de la mano y sus múltiples labores, que no les faltarán camisas que planchar y calzoncillos que remendar, o hijos a los que prodigar cariñosos cuidados. Y la que no se conforme con esto, puede coger el estropajo e irse a fregar, porque la mujer nunca servirá para ejercer la medicina, y mucho menos la cirugía. Para pasar desapercibida, adoptó la vestimenta masculina, usando un sombrero de hombre. En los pasillos de la facultad, Aleu se cruzó con otras 2 estudiantes, Elena Maseras y Martina Castells. Elena Maseras, nacida en Vilaseca, había logrado convertirse en la primera maestra con título universitario de España. También fue la primera alumna de la Facultad de Medicina de Barcelona y la primera también en acabar los estudios de la carrera. Sin embargo, harta de tantas trabas y dificultades por ser mujer, decidió dejar la medicina y dedicarse a la enseñanza en Vilanova, la Geltrú y Mahón. Martina Castells Vallespí se licenció solo 5 días después de Dolors Aleu. Ejerció en el Hospital Militar de Reus y en el Instituto Pere Mata, hasta su muerte prematura a los 30 años durante un embarazo a causa de una nefritis. Aleu obtuvo 5 notables y 15 sobresalientes en las 20 asignaturas cursadas. Sin embargo, su camino no terminaba con la graduación.
El Ministerio de Educación, ante el caso único que representaba como mujer, le denegó inicialmente la solicitud para presentarse a los exámenes de médico cirujano. No obstante, Dolors no se rindió. El 16 de octubre de 1882, Dolors Aleu se convirtió en la primera mujer española licenciada en medicina. Este logro lo alcanzó 32 años después de que Elizabeth Blackwell se convirtiera en la primera doctora del mundo. Dolors se casó con Camille Cullàs un año después. Tuvieron 2 hijos. La especialización de Dolors Aleu en ginecología y obstetricia no fue una elección casual. En su tesis doctoral abogó por la desaparición del corsé. En la España de finales del siglo XIX, las mujeres tenían una gran vergüenza a exponer su cuerpo a la vista de los hombres debido a los prejuicios sociales que consideraban que la sexualidad femenina era algo sucio y pecaminoso. Aleu fue una pionera en la educación sexual femenina. En 1883, Dolors Aleu abrió su primera consulta médica en Barcelona en un lugar significativo, el número 14 de la Rambla de las Flores. Curiosamente, hoy en día ese mismo edificio alberga el Museo de la Erótica. Su enfoque humanista y el hecho de ser una mujer le permitieron ganarse la confianza de sus pacientes, todas mujeres, quienes encontraron en ella un espacio seguro para poder hablar sobre sus problemas de salud. Además de su consulta médica, Dolors Aleu fundó en el mismo edificio la Academia para la Ilustración de la Mujer. Su objetivo era brindar a las mujeres una educación integral que les permitiera desenvolverse con mayor autonomía en todos los ámbitos de la vida. La Academia ofrecía un programa de estudios innovador para la época. Las alumnas podían acceder a clases de higiene, economía doméstica, puericultura, corte y confección, idiomas, contabilidad y hasta derecho. Estaba dirigida por Clotilde Cerdà, una concertista de arpa conocida bajo el nombre artístico de Esmeralda Cervantes. Era la hija no reconocida del creador de l'Eixample barcelonès Ildefons Cerdà. La escuela en poco tiempo llegó a tener 270 alumnas. Sin embargo, la falta de financiación obligó al cierre de la academia 2 años después de su fundación. En 1885 trasladó su consulta a un nuevo emplazamiento, la Rambla de Cataluña número 31. Era más grande y elegante que la anterior y se encontraba en una zona más céntrica, ideal para atraer a una clientela burguesa. Aunque Aleu no era en absoluto clasista, pues dedicaba parte de su tiempo a labores asistenciales en la Casa de la Caridad y en la Casa de la Beneficencia. Aquí atendía a prostitutas, madres solteras, mujeres pobres y niños huérfanos. Camilo, uno de los hijos de Dolors, siguió los pasos de su madre y se embarcó en la carrera de medicina. Haciendo prácticas en el hospital, contrajo la tuberculosis. A pesar de los esfuerzos de Dolors, su hijo murió a los 23 años. Abrumada por el dolor y la depresión, Dolors se recluyó en su torre del barrio de la Salud y dejó para siempre de pasar consulta. Murió 2 años después, dejando un legado de lucha y entrega a la medicina y a la beneficencia. Fue enterrada en el cementerio de Montjuïc. A su funeral asistieron muchos miembros de la profesión. Detrás del coche de caballos que llevaba su féretro desfilaron muchas mujeres humildes que fueron tratadas por ella y más de 300 niños y maestras de la Casa de la Caridad. Tras su muerte, su esposo quemó todos sus escritos. No sabemos si por envidia o por vergüenza. Su bisnieta Dolors Cullàs Robinson mantiene el legado familiar. Se le ha dado el nombre de Dolors Aleu a un jardín, un centro sanitario y un instituto en Barcelona, una calle en l'Hospitalet y una plaza en Terrassa. El camino de las mujeres hacia la igualdad en la educación superior fue largo y tortuoso.
Hasta 1910 no se reconoció el acceso a las mujeres a la universidad en igualdad de condiciones que los hombres. Os presentamos a otras doctoras pioneras en Cataluña. Dolors Lleonart Casanovas. Nacida en Gualba, licenciada en 1886, fue una de las primeras mujeres en obtener el título de médico en España. Abrió su propio consultorio en la calle Fernando, que mantuvo hasta casarse con un médico y trasladarse a Gracia, donde continuó ejerciendo su profesión. Miracle Andreu Buigas. Nacida en Mataró, licenciada en 1903, se dedicó a la ginecología de forma esporádica. Trinidad Sais y Plaja, nacida en la Bisbal, se licenció en 1903, combinó la ginecología con la pediatría en Barcelona. Francesca Fontova Rossell, nació en Lleida y se licenció en medicina en 1903. Después de casarse con un médico, colaboró con él en su consulta en el barrio de Gracia como enfermera y anestesista. Montserrat Bové Barsal, licenciada en 1912, fue la primera doctora de Manresa. Encarnación Tuca Nassarre, licenciada en 1914, se especializó en pediatría. María Montull Rossell, licenciada en 1917, se convirtió en la primera odontóloga de Cataluña ejerciendo en Lleida. Teresa Campanyà Cassi, licenciada en 1920, dividió su tiempo entre París y Barcelona, donde estableció un consultorio en la avenida Diagonal junto a la Ronda de San Antonio. María Luisa Cuadras Bordas, licenciada en Valencia en 1920, montó una consulta en la calle Santa Ana de Barcelona junto a su hermana Victoria, también ginecóloga. Ambas fueron pioneras en el uso de la radiología, fundando el Instituto de Radiología y Ginecología, donde también se trataban las adicciones. Rosa Tulú Marsal, licenciada en 1923, formó parte del servicio de cirugía del Hospital de Santa Madrona como auxiliar de cirugía. Tras casarse con un dibujante de Tarrasa, compaginó su consulta en Barcelona con otra en Tarrasa, especializándose en ginecología. Teresa Bracons Gasset, nacida en Tarrasa en una familia dedicada a la importación de pescado salado, se licenció en medicina en 1929. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Aleu obtuvo 15 sobresalientes y 5 notables en las 20 asignaturas cursadas. Aleu... No voy a decir al revés, porque si no, no tiene gracia. El camino de las mujeres hacia la igualdad en la educación superior, el camino de las mujeres hacia la igualdad para pasar desapercibida, adoptó la vestimenta masculina, usando corto. Ah, que sigues grabando. De los hombres. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.